pues estoy haciendo This meeting is being recorded. En este momento inicié con estudios de doctorado y el foco es en un inversor que se puede utilizar en energía solar, eólica y almacenamiento de energía en baterías. Hoy lo que vengo a presentarles es mi experiencia instalando paneles solares pues de forma independiente, no ha sido relacionado con la universidad, pero sí todo esto nace con la universidad y precisamente con un proyecto en la sede Oriente de la Universidad de Antioquia. Pues yo estuve encargado de las compras de los equipos de la microred que se va a montar en el bloque 3 y a partir de eso, pues vi la oportunidad y corrimos el riesgo de montar una primera instalación de paneles, luego salió otra y pues bueno, vengo a contarles eso, cómo funciona la energía solar fotovoltaica conectada a la red, no para sistemas aislados, a mostrarles toda la experiencia, a contarles los problemas que hubo con la generación solar en Europa, en general con las renovables, y cómo pueden empezar a dimensionar y a ver todo el campo y la oportunidad que tienen desde toda la perspectiva energética, que al fin de cuentas la energía termina siendo lo que mueve todo. Bueno, voy a ver cómo comparto pantalla desde por acá. Screen. Listo, ¿todos están viendo la pantalla? Sí. Bueno, entonces, generalmente cuando uno habla de sistemas de energía solar, pues hablamos de sistemas conectados a la red o sistemas aislados. Primero vamos a hablar de sistemas conectados a la red que no necesitan baterías para funcionar. El objetivo, pues por ahora, es mostrarles primero cómo funciona el sistema conectado a la red. Cuando ustedes están en su hogar, ustedes pueden ver que en su casa lo típico es el contador, ¿cierto? O sea, todos tenemos acceso y es visible para nosotros el contador de energía. Y luego de ese contador de energía, pues pasamos por una protección eléctrica y de esa protección eléctrica venimos a la casa, a una caja de breakers, donde se distribuyen todos los circuitos. Y nosotros pues vemos que cuando nosotros prendemos algún equipo, la lavadora, la ducha eléctrica, cualquier dispositivo que consume energía, el contador empieza a girar en un sentido que el valor de los kilovatios hora empieza a incrementar. Entonces los kilovatios hora empiezan a incrementar. Estos kilovatios hora es importante que tengan presente que son medida de energía. Los kilovatios son la potencia que demanda cada uno. Bueno, entonces, ¿cómo funciona un sistema solar? Un sistema solar se compone de los paneles solares, tiene un inversor, tiene las protecciones y se conecta al contador. Vamos a ver cómo funciona este sistema. Supongamos que ustedes están en un momento del día donde tienen varios elementos conectados y los dejan siempre conectados. Entonces está el televisor prendido, la grabadora prendida y eso hace que de nuestro hogar se esté consumiendo energía. Vamos a llamar o vamos a considerar que esa energía que nosotros estamos consumiendo son estas tres líneas. Listo. Ahora, digamos que vamos a tener nuestro sistema de paneles solares conectados en nuestra casa. Y estos elementos que ustedes tienen conectados están funcionando desde muy temprano en la mañana. Entonces, a las 5 de la mañana, ustedes ven que el contador está girando y que el valor está incrementando. Entonces, pues hay un consumo en el hogar. Pero resulta que se fueron haciendo como las 10 de la mañana y el panel solar empezó a generar energía. Entonces, este panel genera una rayita de energía. Esa energía
Entonces, ¿qué se genera? Se viene para el hogar y la red eléctrica ya no está suministrando 3 líneas de energía, sino que solamente está suministrando 2. Listo. Hasta ahí, pues entonces, ¿qué va a pasar con el contador? Que el contador ya no va a girar tan rápido como giraba, sino que va a girar un poquito más lento. Entonces esta línea pues va a decrecer la velocidad con el que él aumenta. Resulta que empezó a pasar el día, el sol está más en el cenit, más encima de nosotros y hay más radiación. Entonces, si hay más radiación, esta energía que nosotros demandamos en la mañana, pues en general la está suministrando 2 rayitas el sol y la red eléctrica ya empieza a entregar solamente una. De esta manera, el contador pues empieza a correr mucho más lento. Resulta que se hicieron las 12 y que hay más energía todavía. Entonces, ya toda la energía que nosotros estamos demandando es energía solar y el contador dejó de aumentar y la red no nos está entregando energía. ¿Y qué pasa entonces si hay más energía de la que nosotros consumimos? ¿Qué creen que pase? Producimos energía. Ajá, generalmente el hecho de que tengamos 2 paneles ya está haciendo que produzcamos energía, ¿cierto? Los paneles están generando y produciendo energía, pero si nosotros estamos generando más energía de la que consumimos, entonces, ¿qué pasa con esta cuarta raya de energía o con estos kilovatios hora? ¿Qué pasa? Tengo un excedente que tiene que ir a una batería o suministrarle a la red. Lo ideal sería, o lo que nosotros pensamos, es que se va para una batería, ¿cierto? Pero esta energía se va por el transformador hacia arriba, hacia el operador de red, y el contador empieza a girar en el sentido contrario. Entonces, ese número que antes estaba incrementando empieza a disminuir. Y nosotros utilizamos a la red eléctrica como nuestro sistema de almacenamiento en baterías. ¿Quedó claro? Esta energía se puede ir perfectamente para el vecino. Entonces, supongamos que por acá tenemos un vecino que está conectado de este mismo transformador. Entonces, él va a utilizar esa energía. Y si generamos tanta energía que pueda suministrar la energía para el vecino, entonces este transformador está conectado a todo el sistema eléctrico y esa energía se va por el sistema de distribución a cualquier otra casa más cercana que esté por ahí. Nosotros, ¿cómo vemos esos beneficios o cómo esto nos beneficia a nosotros o al operador de red? En que estamos generando energía para todos y nosotros vemos reflejado esto en el contador y en que él gira pues en sentido contrario. Entonces voy a mostrarles, ¿están viendo pantalla? Santiago, una pregunta acá desde la completa ignorancia. ¿Qué pasa cuando vos tenés... Dame un momento, perdón, yo estoy con un poquito bajo de volumen, voy a prender la grabadora para escucharlos mejor. ¿Puede hablarme, por favor? Sí. Listo, ya escucho mejor. Listo. Sí. Te decía que qué pasa cuando vos, el contador empieza a girar al revés y dada la eventualidad, da números negativos, o sea que es como si la empresa pública, la empresa de servicios públicos me tuviera que pagar a mí. Ese excedente me lo Ajá. pagarían. Eso les voy a mostrar ahora, cómo el Ok. operador de red nos paga a nosotros. No nos paga muy bien, pero sí nos la paga. Entonces eso es parte, digamos que de todos los modelos de generación solar fotovoltaica que hay. Poco a poco pues vamos a ir entendiendo un poquito más esto. Por ahora, la explicación de cómo funciona esto. Sí. Bueno, Perfecto. ¿todos ven la pantalla y ven este contador? Sí, perfecto. Sí. Este contador, el sistema solar está conectado. Miren que el consumo energético está en el sentido derecho, ¿cierto? Entonces aquí se percibe, todavía no lo perciben,
pero ya van a ver cómo la placa negra empieza a girar, empieza a moverse en contra de la flechita. Mírenla. ¿Sí la ven? Girando al revés. ¡Apáguenlo! Entonces yo le pido que apague el sistema y aquí, Que cambió porque se apagaron los paneles. y ahí se ve la dinámica de cómo funciona este sistema solar. ¿Les quedó claro? De mi parte, sí. Bueno, eso es, digamos que la parte física, ¿cierto? Aproveché el video porque en esta segunda instalación solar tenían un contador viejito. Los contadores actuales son electrónicos y ustedes tienen que, bueno, cuando se haga una instalación solar, tenemos que cambiar el contador y el operador de red va y nos pone un contador electrónico bidireccional. Y ellos están midiendo hora a hora para hacer el intercambio de energía. O sea, cada hora ellos revisan en qué punto está el contador y facturan basado en eso. Pero el video lo veo importante para ilustrarlos a ustedes de la manera en la que funciona un sistema solar fotovoltaico conectado a la red. ¿Qué pasaría si se va la energía? Bueno, no tienen pues que saberlo, pero generalmente esa es la pregunta típica que nos hacen a nosotros. Si se va la energía, el sistema solar fotovoltaico deja de funcionar. ¿Por qué? Porque él tiene como referencia la red eléctrica para mantener un equilibrio. De manera que cuando no haya sol, entonces la casa siempre tenga energía. Y que cuando haya exceso de sol, por decirlo así, pues cuando haya exceso de energía, la energía se vaya para algún lugar, porque si no, eso se queda como al aire, ¿cierto? Entonces, pregunta que siempre hacen, entonces, cuando se vaya la energía y yo tengo un sistema de paneles solares, ¿voy a tener energía para la casa? No, en un sistema conectado a la red, no. Si tienen un sistema aislado o híbrido, sí, pero ese no es el caso del que les hablaré hoy. ¿Vamos bien con el funcionamiento de esto? Perfecto, muy bacano. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del dimensionamiento. O sea, uno, ¿cómo sabe cuánta energía se genera? O cómo saber cuántos paneles necesito yo para, para suministrar la energía a mi casa. Porque si bien pues yo sé que puedo poner paneles, pues los paneles son costosos, eso es económicamente viable, eso no es viable. Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar al finalizar pues la sesión de hoy, pero primero veo importante explicarles un poco el concepto de hora solar pico. Bueno, en un día ideal, voy a ponerlo en rojo para que supongamos que es ideal, el sol sale a las 6 de la mañana, ¿cierto? Empieza a ser más fuerte tipo 12 de la noche, 12 del día, perdón, y empieza a bajar. Y a las 6 de la tarde no hay nada. Pero esto es un caso que nunca ocurre, que rara vez ocurre, porque casi siempre hay nubes en el cielo que están generando unas sombras. Entonces, la radiación que nosotros percibimos en un metro cuadrado, pues puede ser variable. Entonces, lo primero que les voy a contar es que es variable. Entonces, una radiación típica podría ser esta. Y se apagó. Ahora vamos a ver algunas curvas de estas del sistema real. Entonces, para promediar estos valores, a alguien se le ocurrió hablar de un concepto que se llama la hora solar pico. ¿En qué consiste esa hora solar pico? Esa hora solar pico consiste en decir, bueno, si yo tengo generalmente esta radiación del sol ideal, llega hasta los 1200 vatios por metro cuadrado, entonces alguien dijo, vamos a poner un límite en los 1000 vatios por metro cuadrado, vatio por metro cuadrado, y este va a ser mi referente. Entonces, la hora solar pico consiste en cuál es el área bajo la curva que yo debo tener en el que todas mis
mi radiación solar alcance. Entonces, considerando pues este de acá, más o menos así como macheterito, yo podría decir que es esta, ¿cierto? Entonces, para mantener esos 1000 vatios por metro cuadrado, poniendo esta parte de acá, acá, y esta parte de acá, acá, pues si esto eran las 12, y esto eran las 6, por acá eran las 9, 3, como las 11. Supongamos que este delta son 4 horas. 4 horas. Entonces, este día de radiación es un equivalente a 4 horas solar pico. Generalmente notados así, 4 horas solar pico. ¿Esto qué me dice? Que si yo voy a poner un panel solar, que me dice, vea, mi panel es de 445 vatios. Eso significa que este panel, este día, estuvo generando 445 vatios durante 4 horas. Y la energía que este sistema me produjo fue de 0.445 kilovatios, miren que lo pasé a kilovatios por 4, que esto equivale a 1.78 kilovatio hora. Entonces, esto es muy importante empezar a resaltar la diferencia entre potencia y energía. Para ustedes es clara la diferencia entre potencia y energía, muchachos. Yo creo que a estas alturas no es tan normal que ya la traigan desde la casa. Si me lo repiten, no hay ningún problema. Pero más o menos manejan ese concepto. La potencia sería como la energía por unidad de tiempo, el consumo ¿Sí? energético. Podría decirse así. Esa es la definición de potencia. Pero así como para hacer una relación entre potencia y energía, podríamos decir, vea, la potencia está relacionada con una moto cilindraje 650, ¿cierto? Entonces, 0.445, pues digamos que es una boxer. Si yo le pongo a esto 10 paneles, entonces la convertí en una 750. Y la energía es cuánta gasolina tengo yo para poner a andar la una o la otra. Esa es la diferencia entre la potencia y la energía. Entonces uno puede tener un montón de paneles instalados, pero si ese día hubo sombra, pues no hay gasolina, entonces no hay forma de generar. Obviamente, pues si están en el mismo lugar que un solo panel, el solo panel va a generar menos, ¿cierto? Porque tiene menor potencia. Bueno, vamos a hacer una analogía. Bueno, entonces, generalmente uno, ¿cómo hace para determinar cuál es la hora solar pico en algún lugar? ¿Cuál es la hora solar pico en algún lugar? Hay varias formas. La primera es que antes de que ustedes hagan una instalación, compren un sensor de irradianza y lo dejen conectado 2 años en el lugar hasta que determinen la hora solar pico. Esa es la opción menos viable y eso fue una tarea que se encargó de hacer el gobierno, de poner sensores de irradianza en diferentes lugares de Colombia para determinar cuál es la hora solar pico. Entonces, el IDEAM, mapa solar IDEAM, nos proporciona a nosotros una base de datos con la que nosotros podemos determinar cuál es la radiación en una zona. Entonces, por acá, pues tenemos Antioquia y todo el oriente antioqueño. Esto es Medellín. Entonces, en Medellín hay una hora solar pico que aquí la muestran. Entonces, ellos dicen, vea, en enero, febrero, marzo, la hora solar pico es tanto. Y en promedio, pues uno dice, de 4 a 4,5, pues podría tomar 4,25 o 4,5, ¿cierto? Pero miren que acá en la región del oriente va de 4,5 a 5 horas solar pico. Y este va a ser el número que nos permite dimensionar cuál es la cantidad de paneles que yo debo disponer
para algún lugar. Entonces acá ustedes pues, se dan cuenta que en La Guajira y en las zonas de playa es donde generalmente hay más radiación. Y esta tarea se encargó de hacerla el IDEAM. Eso hace parte pues, de toda la planeación de observar cuál va a ser la dinámica con las energías renovables. También hay un mapa ¿cómo se llama? De viento, de velocidad del viento, para cuando tengan curiosidad de esto. Bueno, entonces, en este momento, pues yo les he mostrado que lo de, bueno, la radiación, cómo se mide, pues la energía del sol se mide en irradianza, viene en vatios por metro cuadrado. Voy a retomar esto. Entonces, generalmente los valores estándar para medir la radiación o la eficiencia, cuénteme. Pero yo te pregunto, o sea, ese dato que vemos siempre por ahí, que mostras de vatio metro cuadrado, ese sería Ajá, vatio eléctrico. sí, son O sea, vatios. pero vatios eléctricos, porque el sol, hay una parte del espectro que no se aprovecha para la transformación de energía eléctrica. Entonces, esa No, sería, no, no, perdón, entonces sí lo aclaro. Esos son vatios. Ahora, justo por ahora les voy a hablar de toda la parte que se pierde, que ok, es ya la parte de la potencia que se utiliza. O sea, ahí hay vatios, ¿cierto? O sea, que sean vatios de sol y en el proceso de conversión de vatios de sol a vatios ya en forma de energía eléctrica, hay una pérdida grande. La eficiencia es como del 20%, que eso es justo lo que les voy a mostrar. Pero si ok, nosotros tuviésemos la capacidad de capturar toda esa energía, pues digamos que serían los 1000 vatios por metro cuadrado. ok, ¿Sí? sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces, pues el estándar para medir los paneles o para referenciar los paneles solares viene dado en vatios, o sea, tenemos la referencia de los 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces, vamos a ver una hoja de datos de un panel solar. Entonces, miren este panel solar de acá. Perdón. Entonces, este panel solar es de los paneles que yo instalé en la segunda instalación. Vienen en una versión de 435 a 455. Porque creen que desde de la misma referencia hay de estos tres tipos. Bueno, pues no tienen que saber. En el proceso de manufactura, ellos sacan celditas. Y cada una de estas celdas, dependiendo del punto, de la forma, hay algunas que son más eficientes que otras por su proceso constructivo. Entonces ellos sacan lotes para organizar paneles que vayan a ser de 435, de 440, 445, 450 y todos van a tener la misma área. Pero fíjense que todos van a tener una eficiencia diferente. Entonces, por ejemplo, este panel que nosotros montamos allá es un panel que tiene un ancho por un alto de 1,096, voy, de 1.090 y, perdón, 2.096 por 1.039. Entonces este panel tiene 2.1 metros. 2.1 metros. Y este panel me dice a mí que tiene una eficiencia, el que yo seleccioné, del 20.43%. Listo. Entonces, yo voy a disponer de un panel que va a ser de aproximadamente 2 metros cuadrados, ¿cierto? 2 metros cuadrados. O sea que a este panel le van a llegar aproximadamente 2000 vatios por metro cuadrado, ¿cierto? Porque son 2 metros de área, un poquito más. Pero resulta que este panel me dice a mí que tiene una eficiencia del 20.66% en estas Standard Test Condition. Esas Standard Test Condition, pues cuando las revisen, miren, por aquí está, una irradianza de 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces, multiplicamos esto por la eficiencia, 20.66
2000 por 20.66 y nos da, ay, perdón. Bueno, entonces, primero, 2000 por 20.66, estaba haciendo la multiplicación mal, es por 20.66 sobre 100. Y eso me da aproximadamente 400.13 vatios, pero es que me falta considerar el punto 1, ¿cierto? Bueno, pero esa es la forma en la que uno dimensiona estos paneles solares. Entonces, ahí sí ya creo que aclaro la pregunta que el profe hacía de los vatios de sol a los vatios eléctricos. ¿Sí, profe? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, cuando ustedes tengan un sistema solar, pues ustedes van a contar con un área, ¿cierto? Pero esa irradianza, esa radiación de energía, no va a transformarse directamente en energía eléctrica. Solamente en este caso de este panel, el 20%. Otro dato que es importante que tengan en cuenta, solamente a 1000 vatios por metro cuadrado y a una temperatura de 25 grados centígrados. Si tienen más temperatura, él no genera los 1000, baja la eficiencia. Y este AM es la posición del Sol. Eso está relacionado con que el Sol esté, perdón, entonces este es el Sol. Ustedes saben que la Tierra tiene una forma elíptica. Entonces, ese AM está relacionado con la posición del Sol. ¿En qué posición está? Si en esta de acá o en esta de acá. Entonces, eso pues ya a nosotros nos va dando muchos parámetros y características para determinar pues la potencia, la energía que va a generar mi sistema solar fotovoltaico, ¿cierto? Sin embargo, para nosotros todo eso pasa transparente con el valor de la hora solar pico. Porque con la hora solar pico, lo que nosotros o lo que se hizo fue decir, vea, yo estoy ubicado en este lugar de la Tierra y yo aquí dejé un sensor de irradianza. Y ese sensor de irradianza pues está digamos que 5, 6, 7 años. Hay sensores que los tienen hace 20 años para determinar esto. Y ese sensor nos va dando la hora solar pico. Un lugar donde pueden tomar ese dato es la página del IDEAM, otro de la NASA, y generalmente los software de diseño de sistemas solares fotovoltaicos tienen unas bases de datos que digamos que son confiables. El cambio entre el uno y el otro es muy pequeño. O sea, la variación entre uno y otro pues es muy pequeña. Bueno, ahora, entonces voy a mostrarles cómo uno puede empezar a dimensionar estos sistemas. Cuando ustedes tienen su factura de energía, en su factura de energía a ustedes les aparece un histórico de consumo. 189 kilovatios hora, 250, y generalmente esto se mantiene. Aquí creo que empezó la pandemia, ¿cierto? Entonces aumentó la pandemia y se fueron a esta finca. Y en esta finca estaban consumiendo 290 kilovatios hora al mes. Vamos a ver cómo se dimensiona un sistema de paneles solares para este sistema de acá. Muy. Listo. Entonces, nosotros pues consideramos los valores promedio para nuestro sistema. Tenemos, generalmente cuando presento este sistema a las personas, la primera advertencia es, señores, yo no puedo garantizarles a ustedes una generación mensual constante. Ustedes se dan cuenta acá que la hora solar pico cambia, ¿cierto? Hay algunos meses donde la energía baja mucho y otros meses donde la energía es mucho más alta. Miren acá, y no siempre corresponden exactamente. Bueno, entonces yo considero tres escenarios: medio, malo, medio y bueno.
Primero, pues establezco la potencia del panel, ¿cierto? Luego, el número de paneles. Resulta que, así como hablamos de una eficiencia energética del sol hacia el panel, que si yo tengo un metro cuadrado al que le entran 1000, yo solamente uso el 20%, o sea, como este poquito de acá, en mi sistema solar, yo acá, en el inversor, tengo pérdidas. Y este dispositivo, entre panel, inversor, cableado, todo lo que representa, puede tener una eficiencia que es del 0.9%, del 0.85%, depende de los sistemas. Resulta que si yo tengo una inclinación en mi sistema de los paneles solares, esta eficiencia tiende a bajar y se multiplica por el coseno del ángulo. Muy. Entonces, en este dato de acá, yo tengo pérdidas que las llame pérdidas por inclinación, pero estoy incluyendo aquí pérdidas por eficiencia, pérdidas en general de todo el sistema. Pueden ser del 87%, las establecí acá. Entonces, la potencia de mi conjunto de paneles está establecida por el número de paneles, perdón, la potencia del panel por el número de paneles, por la eficiencia sobre 1000. ¿Por qué sobre 1000, muchachos? Porque son kilovatios. Ajá, porque para nosotros la factura de energía viene dada en kilovatios hora, entonces nosotros debemos dejar todo nuestro sistema en kilovatios. Entonces acá divido sobre 1000. Y esta es la potencia que me entrega, máximo el sistema en un día, ¿cierto? O sea, esa es la potencia máxima que podría tener yo. Pero resulta que viendo el lugar, nosotros podemos decir que la hora solar pico es de 4,5 horas, ¿cierto? Entonces, para calcular la energía por día, multiplicamos esto, multiplicamos la potencia por las horas solar pico. Y esto me entrega el valor de los kilovatios hora en un día. Y si yo quiero saber cuántos kilovatios hora al mes requiero, pues los multiplico por 30. Entonces, miren esto, con 4 paneles yo estoy suministrando, 208 kilovatios hora. Y este lugar necesita aproximadamente 290. Entonces basta aquí poner 5 paneles. Y tendría 260. Bueno, 260. Estoy cerca. Un trato que uno podría hacer sería pensar, bueno, voy a dejar 4 paneles y voy a poner paneles de 520 vatios. Entonces, aquí estamos en 243. Definitivamente necesitaríamos pues el quinto, ¿cierto? Porque yo tengo, o por qué los estoy sugiriendo en múltiplos de 4. Porque resulta que cuando nosotros instalamos sistemas solares fotovoltaicos, un microinversor para un panel, o sea, un inversor directo para el panel, cuesta 800.000 pesos. Un microinversor al que se pueden conectar 2 paneles cuesta alrededor de 1 millón. Bueno, 1 millón. Y un microinversor al que se pueden conectar 4 paneles solares cuesta 1.050.000. 1,05, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Pues le ofrezco al cliente múltiplos de 4 o múltiplos de 2. Y siempre compro este inversor y dejo la disponibilidad. ¿Sí me entienden ese punto? Perfecto. Santiago, por favor, me aclarar para qué es el microinversor. El microinversor es el que convierte la energía de los paneles y la inyecta a la red eléctrica. Acá yo tenía el título de inversor, ¿cierto? Pero miren que este inversor está conectado a todo el conjunto de paneles. Acá podríamos tener muchos paneles más. El microinversor es mucho más pequeño que el inversor.
Cuando ustedes hablan de inversor, es porque saben que van a montar un sistema que tenga al menos unos 30 paneles solares. 30 paneles solares son, voy, 30 por 0.5 son 15 kilovatios. En la literatura se reporta que cuando son más de 10 kilovatios, apenas empieza a ser conveniente poner inversor. De resto, es conveniente poner microinversor. El microinversor es un inversor solito para cada panel, como se los muestro acá. O sea, aquí está mi panel solar y está conectado a la red eléctrica a través de un micro. Aquí tengo dos, cada uno con un canal independiente. Más adelante van a empezar a escuchar que este es un MPPT. Eso significa Maximum Power Point Tracking. Y este dispositivo lo que hace es sacarle la mayor potencia al panel solar. Algo de lo que no les hablé y que no quiero profundizar hoy es que cuando ustedes tienen un panel solar, este panel solar, ustedes pueden tenerlo a 1000, o sea, puede estar la radiación máxima del sol, ¿cierto? O sea, el sol puede estar a tope, pero si su inversor no sabe sacarle la máxima potencia al panel, este panel no va a tener una eficiencia del 20%, sino que puede ser del 10% o del 5%. Y eso es útil cuando ustedes tienen sistemas de almacenamiento en baterías, porque cuando ustedes tienen la batería casi llena, pues ustedes el inversor no lo pueden poner a que le meta toda la cantidad de energía rápido. Entonces ustedes empiezan a disminuirle la potencia. Sí es claro, contesté la pregunta del microinversor. Perfecto. Santi, a mí no me quedó del todo claro ahí cuando estabas de la plantilla, la hoja de cálculo, ¿en qué parte entra la energía del lugar? O sea, la potencia que veíamos en vatio por metro cuadrado. Listo. Acá, o sea, el consumo del hogar es totalmente independiente. Miren que cuando es un sistema conectado a la red, es totalmente independiente. De manera que si yo por algún motivo desconecto mis paneles, el hogar siempre tenga suministro eléctrico. ¿Sí me entienden ese punto? ¿Qué es lo que hago yo? Yo hago un dimensionamiento de cuál es el estimado de energía que yo voy a generar con mis paneles para saber más o menos hacia dónde me acerco. Entonces, mire que si yo pongo 4, estoy en 243. Y viendo el histórico de la factura del hogar, que son 290, pues entonces yo podría decir, bueno, me faltarán 50, ¿cierto? Yo podría poner más paneles, vamos a poner 6, por ejemplo. Si yo pongo más paneles, 6 paneles, estaría entregando 364 kilovatios hora. Entonces, en este escenario, yo estoy generando más de lo que mi casa consume. Entonces, eso yo lo inyecto a la red y la red me lo paga. Pero ahora vemos que no me lo paga tan bien. Entonces, cuando yo dimensiono un sistema de estos, mi ideal es nunca pasarme de lo que ellos consumen en promedio. ¿Sí me entiende, profe? Sí, perfecto. No, ¿sabes qué estaba viendo? Estaba viendo en tu hoja de cálculo que ese valor lo tienes indirectamente relacionado, pero es en la hora solar pico. Sí, con la hora solar pico. Entonces, la hora solar pico, ese sí es un dato muy importante espérenme, yo dejo aquí para que no se me vaya. Esa hora solar pico sí es un dato muy importante en la zona. Y esto nos va a servir para ver la viabilidad económica de mi proyecto. ¿Ese de dónde lo ¿Cierto? sí, correcto. El Atlas del IDEAM también lo tiene. Sí, en el Atlas, miren que yo acá estoy parado en el oriente. Entonces, en el oriente me dice que es de 4,5 a 5. Entonces, como eso es en el oriente, en una zona de mucha radiación, entonces yo dije, bueno, escenario malo 4. Escenario medio, los 4,5 que me dice el IDEAM. Y escenario muy bueno, los 5 que me dice el IDEAM. ¿Sí la ve? Ah, ya, ya. Es que, ¿sabes qué? Es que me estaba confundiendo. Es que la unidad que aparece ahí en ese Atlas aparece en unidades de kilovatio hora por metro cuadrado. Voy. Sí, esta es la... No, no aparece como en el tiempo, sino que no No, aparece no aparece con en las horas, horas. es cierto. Ah, Bueno, pero aquí sí tendría que revisar por qué
¿Por qué no aparece de esa forma? Sin embargo, veámoslo. Miren que acá son yo creo que aquí el IDEAM está equivocado. No me había percatado de eso. Porque mire que aquí los datos, por ejemplo, en Medellín, que aparece en amarillo, va de 4 a 4,5, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos acá, está en vatios hora por metro cuadrado. Ah, bueno, está en kilovatios hora por metro cuadrado. Si yo divido esto entre los 1000, me quedan las horas solar pico. ¿Sí la ven? No me había percatado de esa forma de verlo. Ah, claro, 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 claro. Sí. Ya la cogí. Sí, porque es que es por el estándar que decías que manejan, que son 1000 vatios por cada metro cuadrado para poder Sí. establecer ese valor. Entonces lo coges ese valor, lo divides entre los 1000 kilovatios por metro cuadrado y te quedan las horas. Claro. Ah, qué Sí, bien. ese es el concepto de hora solar pico. Pero muchas gracias, profe. Yo no me había percatado de que ese dato también lo dan así. De una, derecho. Bacán, bacán, gracias. Bueno, entonces aquí, pues directamente podría tomar pero cambiaría el cálculo un poquito, ¿cierto? Listo. Hasta ahora entienden la energía que genero por mes. ¿Cómo estimo esa energía que genero por mes? O sea, tengo 4 paneles de 445, entonces 445 por 4 es la potencia. Por una eficiencia de pérdidas que va a tener, entonces por el 87%, este número siempre lo recomiendo del 0,85 al 0,9. Recuerden que todos estos son datos estimados. Este valor, por ejemplo, varía en un lugar de clima frío a un lugar de clima caliente. En un lugar de clima frío, por la refrigeración, tiene más eficiencia energética. Es muy curioso eso. Yo creo que más adelante lo van viendo en los cursos, ¿cierto, profe? Pues no sé en la parte de solar, pues en la parte que ven por lo menos conmigo en transferencia de calor y termodinámica, esos efectos, lo que pasa es que el panel fotovoltaico es un artilugio muy interesante en el funcionamiento interno porque tomar esa fracción de energía del sol a través de los fotones y convertirla en energía eléctrica es altamente complejo. Pues por lo menos en los cursos de termodinámica y de transferencia de calor que imparto, esa parte no la tocamos. Ah, bueno. Pero generalmente, pues cuando uno ve las máquinas eléctricas, por ejemplo, entre más frío sea el lugar, más eficientes son. O sea, la eficiencia de los elementos siempre depende de la temperatura. Y generalmente lo que yo he visto es que en máquinas eléctricas, porque aquí ya no me refiero al panel, o sea, miren que el panel en los 445 ya tiene la eficiencia incluida. Aquí me estoy refiriendo es a la eficiencia del inversor y de la conversión de energía de DC a AC. Bueno, pero si es por máquinas eléctricas, si es por de la termodinámica, si es por principio de Carnot, sí. Sí, a menor temperatura y más eficiente. Eso, ese es el punto. Bueno, entonces esto pues va a variar dependiendo de la zona donde se instale. La sugerencia es ponerlo siempre en 0,85 para no generar expectativas. Muchachos, aclaro, este proyecto conectado a la red en un aislado y en otro modelo de negocio que es generación distribuida, que eso lo irán viendo en la carrera, este dimensionamiento no aplica porque hay un cobro horario. Pero bueno, me salgo del tema. Listo. Entonces, tenemos el escenario medio y pues al cliente o a la persona interesada, yo siempre le suelo decir, vea, el ahorro mensual que usted va a tener si instala 4 paneles solares es de 127,361 pesos mensuales. Es verdad que algunos meses pues va a tener mayor ganancia, pero va a haber otros que va a tener menor ganancia. Entonces, digamos que el valor medio es este. Bueno, muchachos, por acá están los costos de instalación de un sistema de 4 paneles solares. Esta es la forma en la que se vende este tipo de proyectos. Yo, pues he estado nuevo. El primero lo vendí en 7 millones por desconocimiento. El segundo lo vendimos en 12 millones. Y viendo pues el mercado y que ya tuvimos la experiencia, pues aspiro si hay algún tercero, porque yo en este momento no estoy dedicado a esto, eso era simplemente experimentación. La idea sería venderlo en este precio.
¿Cómo está distribuido eso? 6.500.000 solamente los materiales. Pero resulta que este proceso de instalación, bueno, en mano de obra, 800.000, en transporte de personal, pues este valor, y resulta que estos sistemas solares, al ser unos sistemas eléctricos, necesitan pasar por un organismo de inspección. Entonces, después de que uno hace el diseño, tiene que llamar a un organismo que es certificado por la ONAC estaba certificada por el Ministerio de Energía, y ellos van y miran que usted haya hecho una buena instalación. ¿Qué es una buena instalación? Que tenga tierras, que las estructuras sean buenas, que uno haya utilizado un cable que cumpla RETIE, o sea, que se haya hecho pues la tarea juicioso. Entonces ese proceso cuesta 2.500.000. Y toda la ingeniería de detalle, el diseño del sistema solar, pues los gastos internos que uno tiene, documentación y trámites, le dimos un valor de 5.500.000. Ese es pues como lo que esperamos venderlo. Y en el mercado, este proyecto de 4 paneles está en 15, en 16 millones de pesos. Bueno, en este momento el kilovatio hora está a 612 pesos. Eso cada mes va subiendo. Cuando yo inicié el proyecto del año pasado, en marzo, el kilovatio hora estaba en 560. Ya en este momento está en 612. Entonces, si el costo de la inversión es de 14 millones y el retorno promedio mensual es de 127.000 pesos, entonces yo tengo un retorno anual de 1.500.000 y el tiempo de retorno de la inversión es de 9 años y la tasa de interés de la inversión en ganancia, pues es digamos que un 8.11% efectivo anual. ¿Qué significa esto? O voy a relacionarlos con un CDT. Antes de la pandemia, pues mi papá metió plata a un CDT y en el CDT le pagaban 6% efectivo anual. 6% efectivo anual. Entonces, él metió 10 millones de pesos. 2, 3. Él metió 10 millones de pesos y al finalizar el año, él recibió 10.600.000. ¿Cierto, profe? Espérame, yo hago la cuenta. Correcto. Sí, y entonces él al finalizar el año recibió 10.600.000. Eso significa una rentabilidad del 6% efectivo anual. Si yo tengo una rentabilidad de este proyecto que es del 8.11%, significa que, entonces aquí voy a hacerle una seña del 6% efectivo anual. Significa que al finalizar este año, ¿esto está en cuánto? Perdón, 8.11% efectivo anual. Significa que tendré 8. Esto. Digamos que desde la perspectiva de seguridad, perdón, desde la perspectiva de ganancia, pues uno dice, hombre, eso no es tanto, ¿cierto? Pero hay que considerar que en pandemia los CDTs prestaban solamente al 4% efectivo anual, porque hubo un problema de caída muy alto. Sin embargo, hacer una inversión de estas es una inversión segura, donde uno no va a tener pérdidas. Pero bueno, esa ganancia, digamos que es poquita si ustedes no consideran el valor de la propiedad. Pero resulta que nosotros hemos visto que el valor agregado a la propiedad es de un 10 o el 15%, de un 10 o un 15%. ¿Eso qué significa? Que supongamos que ustedes tienen una casa que cuesta 100 millones, 100 por 10 a la 6 millones de pesos. Y ustedes le ponen un sistema solar fotovoltaico. Ese sistema les costó alrededor de los 15 millones, ¿cierto? Resulta que en el mercado, por el hecho de decir, solamente por el hecho de decir, vea, esta casa no paga energía eléctrica, se valora de un 10 al 15%. Eso significa que ustedes su casa, que costaba 100 millones en el mercado, la van a poder vender en 115 millones. Eso significa que si ustedes instalan un sistema solar
y que a los 3 meses, 4 meses o a un año deciden venderlo, ustedes ya recuperan su inversión. Bueno, eso pues es una visión, digamos que comercial, es un fenómeno que ocurre por valor agregado de la propiedad. Sin embargo, hay otra ganancia. Resulta que si nosotros miramos una ley que se llama la Ley 1715, Ley 1715, esta Ley 1715, vamos si encuentro la cartilla bonita rápido, nos habla a nosotros sobre los incentivos tributarios. Entonces, hay un incentivo tributario que se llama deducción especial de la determinación del impuesto sobre la renta. ¿Qué dice este incentivo? Los contribuyentes declarantes pueden descontar, deducir hasta el 50% del valor de la inversión. ¿Qué significa eso? Que si ustedes pagaron 14 millones por su inversión, ustedes pueden descontar en su pago anual de declaración de renta hasta el 50%. Les explicaré esto. Esto pues aplica solamente para personas que declaren renta y que además de que declaren renta, declaren una buena renta, ¿cierto? Entonces supongamos que ustedes le venden esto o que la persona que compra este producto o que instala paneles solares es una persona que declara renta y que él paga 5 millones mensuales, anuales en impuesto de renta. Entonces, el proyecto nosotros vimos que costó 14 millones. La norma o la ley lo que dice es, vea, si él paga 5 millones, él podrá de su renta descontar este año que viene la mitad. O sea, él podrá descontar 2,5 millones. Y lo podrá hacer durante 3 años, que en 3 años, entonces, miren que si multiplicamos esto por 3, nos da como 7,5. Si multiplicamos esto por 3, nos da los 7,5 millones. Y esos, digamos que son los... Entonces, esta persona en 3 años podrá descontar el 50% de su instalación. Eso significa que si esta persona declara renta y además de que puede descontar el 50%, va a tener un retorno mensual, el tiempo de retorno de la inversión es de 4,87 años y que la tasa de interés de la inversión va a ser del 20,1% efectivo anual, que eso ya es un valor mucho más tentador pues, que el 8,11, ¿cierto? Vamos bien. Súper bien. ¿Tienen alguna duda por ahora? Yo creo que Bueno. acá se están frotando las manos un equipo que está trabajando en los problemas alrededor de la energía solar para el oriente antioqueño. Perdón, profe. Que hay un grupo, hay un equipo de estudiantes que está Ajá. trabajando acerca del análisis de un problema de energía solar en el oriente. Entonces yo creo que con la charla tuya van a quedar hoy felices. Ah, bueno. Bueno, entonces sigamos con esta parte de acá de los costos. Entonces, vimos, pues tenemos de ejemplo esta factura, ¿cierto? Esta factura que paga 290 kilovatios hora. Pero entonces les pregunto, ¿sería viable instalarle 4 paneles a alguien que consuma 100 kilovatios hora? Pues resulta que ahí pues uno se va dando cuenta, digamos de que por qué los ricos se hacen siempre más ricos y los pobres más pobres. Pues porque esto, si bien es un beneficio ambiental muy alto, a personas que sean menor a estrato 2 no les sirve. O sea, esto es útil para familias estrato 3 o 4 que consumen bastantes kilovatios hora al mes. Y miren que es mucho más viable para personas que declaran renta. Pues si uno declara renta, pues tiene mucho más de dónde descontar la inversión. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, quisiera instalar este sistema de paneles a una familia, bueno, un punto importante.
Ahora, en esta hoja de cálculo hemos descontado directamente, ¿cierto? La norma, la ley dice, vea, la energía que usted exporte a la red y que usted vuelva a consumir, se la pagamos 1 a 1. Es decir, si usted consume 1 kWh, se lo cobramos a 612 pesos. Y si usted vende 1 kWh de esos que se consume otra vez, se lo pagamos a 612 pesos. Pero resulta que si usted consume más, genera más energía de la que consume, eso que vendió a la red, eso que se fue a la red, no se lo pagan a 612, se lo pagan a 90 pesos. Ahorita les muestro una factura para que lo veamos, pero eso hace que el proyecto no sea viable. Resulta que montar un sistema de 2 paneles solares, pues podría ser la solución, pero montar un sistema de 2 paneles solares terminaría siendo un costo de 13 millones de pesos, porque lo único que baja es el costo de los 2 paneles solares y cada panel cuesta alrededor de 500.000. Entonces miren que si son 2 paneles solares, el sistema no es económicamente viable. Si tiene descuento en la renta, sí, pero si no, no. Entonces uno piensa, pues, hombre, pensando en el medio ambiente, yo voy a dejarle los 4. El costo no baja, ¿cierto? En el primer sistema solar que yo monté, la persona me dijo, a mí no me importa lo de esto, yo quiero contribuir más al medio ambiente. Entonces al final le terminamos montando los 4 paneles solares, pero lo que pasó con ellos es que ellos solamente consumen 100 kilovatios hora al mes. Entonces, ¿qué pasaba con esta cifra? Que esta cifra cambiaba. Esta cifra de acá ya era, ya no eran los 208, sino los 100 por los 612, más los 90 pesos que me pagan por esos 108 kilovatios que vendí en excedentes. Entonces el retorno que yo tendría es solamente de 70.920 pesos mensuales. Entonces a esta familia, digamos que no le servía. La cosa es que pues a ellos sí les resultó económicamente viable porque como era el primero que yo montaba y les pasé facturas y pues ellos me dieron la oportunidad, no hubo gastos de todo y entonces el de ellos salió en 7 millones. Entonces para ellos fue otra vez rentable, ¿cierto? Pero entonces voy a buscar las facturas para mostrarles este fenómeno de acá. Espérenme, yo retorno a esto, que este es el ejemplo que yo tengo. En un momento yo busco las facturas. Bueno, mientras tanto, voy a dejarlos viendo un video y ustedes me van a decir qué piensan de él. Santiago, espera. Es un fenómeno que ocurrió en Sí, Europa. Perdón. Santiago, mira, Sara González pregunta, en un hogar donde tengan un medidor de energía prepago, ¿se puede implementar este sistema de paneles solares o no sería muy factible? Bueno, primero, o sea, hay que ver el estrato, ¿cierto? Generalmente en estratos bajos que tengan energía prepago, la energía es subsidiada. Entonces a ellos les dicen, ustedes tienen un mínimo de kilovatios hora. Entonces les dan como 60 o 80 kilovatios hora. Bueno, o sea, el costo del kilovatio cambia mucho. Y, y, y no suele ser rentable porque hay que ver en cuánto le están cobrando ese kilovatio hora. Ahí tendríamos que hacer el análisis con esas facturas y ver pues a cómo se lo cobran. No, realmente no lo he visto. Lo que sí he visto es que familias estrato 2 ya no es viable económicamente. No sé si logro contestar. Sí, muy bien, muy claro, muy O claro. sea, de poder implementar se puede. Ustedes pueden Sí. poner esto donde quieran. Muchachos, ahorita vemos las fotos. Instalar esto es tan fácil. Eso es como, o sea, si la ley nos lo permitiera, o sea, el funcionamiento de esto es tan sencillo que ustedes cogen el microinversor y lo conectan al toma y él ya empieza a generar energía.
Perdón, profe, me iba a preguntar algo y yo lo interrumpí. No, que todo lo que estás demostrando es que efectivamente este negocio es un negocio con las cifras algo apretadas para quien no declare renta, quien no pague por declaración de renta. Sí, Y ya un poco más atractivo para quien lo haga. Entonces, un hogar que tenga energía prepago, pues yo creo que no va a ser un candidato para hacer un montaje de estos. sí. Bueno, espérenme, yo reproduzco. ¿Y a usted por qué lo han detenido? ¿A mí? Por consumir energía eólica. Señora, por favor, ¿quiere dejar de hacer eso? No le estoy más. Bueno, el video, ¿qué piensan del video? ¿Me escuchan? Ejemplo, me parece algo gracioso porque leí por ahí una noticia que había como que, no sé si era una española, pero que quería ser propietaria del sol o algo así. Sí, sí. Pero esto pues está, digamos que alejado. O sea, realmente esto tiene una explicación y un sentido. ¿Qué sentido se les ocurre a ustedes de ponerle impuesto al sol? De pronto por el desaprovechamiento de cierta energía. Bueno, antes de que me desenfoque, quiero mostrarles las facturas eléctricas del primer hogar que ya empezó a pagar energía y miren cómo son las facturas luego. Entonces, esta familia pues ya dejó de pagar energía, ya dejó de pagar energía y esta es una factura de una persona que está, pues que tiene un sistema solar fotovoltaico. Entonces miren que hay dos tipos de exportación. Una exportación 1. Exportación 1. Cantidad de energía exportada a la red que se permuta contra la importación de energía que se realice. Entonces, ¿qué significa eso? Que ustedes generalmente tienen un gran consumo de energía, pero su consumo de energía es de día, ¿cierto? Entonces, usted, perdón, es de noche, o sea, más es de noche. Pero entonces los paneles ponen a girar este contador de día y el operador de red se da cuenta que está girando para el otro lado y entonces en la noche ustedes vuelven a consumir energía. Esa energía que se permuta, esa energía que va y vuelve, es exportación 1. Es esa exportación 1 que vemos acá. Y hay otra exportación 2. Es la cantidad de energía valorada a precio de bolsa después de superar el valor de importación. O sea, es la energía que se fue para el operador de red y ya no volvió. Y ya no volvió. Esa energía se fue y definitivamente no volvió a entrar. Esa energía se la pagan a ustedes alrededor de 90 pesos. Entonces, por acá están los costos. Entonces, exportación 110. Exportación 1, 95. Bueno, acá en esta factura que encontré, se exportó muy poquito. Se exportaron solamente 5 kilovatios, se exportaron solamente 5 kilovatios hora. Y le están pagando les están pagando 1900. Entonces, 1900 pesos sobre 5, 1929 sobre 5 les están pagando, es al revés. ¿Cuánto costaría un kilovatio hora? Dos cuestan como 1000. Perdón, 1900, ¿cierto? Aquí hay algo que no me cuadra. En exportación 1, ustedes tienen una ganancia de 616. O sea, miren esta. Por lo que ustedes consumieron, les están pagando 616 pesos. Entonces, este valor sobre este de acá me da este de acá. Entonces, este sobre este
debería darme este, y estoy perdido con las cuentas. Pero el hecho es que por exportarlas no se los pagan a esto, se los pagan a muy poquito, a muy poco valor. Me puse un poco nervioso y no quiero hacer la cuenta ya. Sería el valor dividido 5. Sí, cierto. A mí me da 385 pesos, más bajito pues. Bueno, y se los están pagando caro, se los están pagando caro realmente. En otra factura se las estaban pagando a 90 pesos. Y 90 pesos pues no es nada. Imagínense uno pagar 616 y que se lo paguen a 90. Pero no la tengo pues en este momento. Esto también es variable y el costo de la energía, pues yo creo que ustedes ven luego costos horarios de energía, pero no resulta. Ahora, este proyecto que yo les menciono es un proyecto que se llama generación, autogeneración a pequeña escala. Entonces por aquí voy a poner esto, autogeneración a pequeña escala. Esto, ¿dónde lo podemos entender mejor? Por acá. Entonces hay diferentes modelos de negocio. Este negocio que yo les digo es un sistema en el que ustedes están al lado del medidor. O sea, este es el medidor, generalmente se simboliza con una C, y ustedes se pueden conectar aquí. Así el negocio resulta viable. ¿Qué han hecho las grandes empresas de esto? Por ejemplo, la primera granja solar, voy a dejar este aquí pendiente para luego hablarles del impuesto al sol, duplicar, pero aquí abro una nueva, aquí es que tenía que abrir una nueva, listo. Pero entonces, ¿qué hicieron? Entonces ellos, en una granja solar que se creó en Jumbo, ellos lo que hicieron fue un gran campo solar y resulta que por ahí a 2 kilómetros estaba Postobón. Entonces ellos acá tenían su sistema de paneles, eso es con muchos inversores, y esos inversores se conectaban a un transformador y de ese transformador trajeron toda la energía debajo de, entonces estos de acá tienen otro transformador, que esto ya es el que les vende la energía a Postobón, y por acá está el contador. Entonces ellos lo que hicieron fue conectarse debajo del contador y aquí cambiaron el contador bidireccional. Y entonces ese tipo de negocio lo hicieron ellos directamente con Postobón. Entonces ellos les dijeron, vea, yo le voy a vender a usted, o sea, vamos a hacer un trato, yo monto un sistema solar, y yo le voy a cobrar a usted al 90% el costo del kilovatio hora que esté en el mercado. El kilovatio hora en el mercado. Perdón. Entonces ellos hicieron un acuerdo y pues que a mí alguien me diga, le voy a cobrar menos si usted solamente solamente me paga a mí, pues es muy valioso, ¿no? Que alguien llegue y le diga, vea, yo monto un sistema solar y usted me va a pagar a mí la energía y me la va a pagar al 90% de lo que esté el consumo, el costo fuera. Pues eso es un negocio muy viable y ese es uno de los proyectos que se llaman los proyectos PPA. Y hay grandes inversionistas que le pagan a usted por el techo. Entonces van a edificios y le dicen, véndame, présteme ese techo y yo le monto sistemas solares y usted me paga la energía a mí. ¿Qué piensan de ese negocio? Muy bueno desde que paguen y que no sea el hijo de Bruno Díaz. Esos son unos contratos impresionantes. O sea, ahí la cosa es asesorarse bien del abogado y correr un riesgo muy alto, pero son negocios que son muy viables. Estos negocios, por ejemplo, veamos un sistema de 24 paneles solares, puede costar 58 millones, 58,624. Entonces vamos a cambiar aquí. Este de acá, 58,624. 1, 2, 3. Listo.
¿Y esto son cuántos paneles solares? 24. 24. Y uno pues ya le pondría una mejor tecnología. Entonces, miren que un proyecto de estos, sin deducción en renta, ya tiene un retorno de 5.6 años. Y pues miren esto, o sea, retorna en 2.84 años si es una empresa que declara renta, que esta cantidad de paneles es una empresa que declara renta. Es sumamente viable, ¿no? Del todo. Muy bueno. ¿O qué piensan? Pues si yo Sí, tuviera la plata, lo invertiría. Pero bueno, eso, pues ya todos estos análisis financieros los van haciendo a detalle. Esto que yo les muestro se llama autogeneración a pequeña escala. Existe otro que es generación distribuida. En la generación distribuida, de la que no hablo hoy, de la que todo lo que yo les cuento de dimensionar el costo no aplica, o sea, el concepto de hora solar pico ahí no aplica, se llama generación distribuida, que yo simplemente tengo un campo solar muy grande, o sea, yo tengo un terreno y yo tengo una inversión y le voy a meter paneles. Y de acá tengo de mi inversor, me conecto al transformador más cercano y aquí pongo un inversor, un contador. Y entonces toda la energía se va para la red eléctrica, para el sistema interconectado nacional. Y el operador de red me tiene que pagar. Pero yo aquí ya entro a la bolsa, a transar en bolsa. Entonces aquí, pues depende a cuánto salga el kilovatio hora en bolsa. A veces sale a 90, otras veces sale a 300, otras veces no sale, porque si usted lo ofrece, la oferta muy caro no sale. Es un negocio de mucho riesgo y usted tiene que decir. Entonces, miren el problema de esto. Si usted dice, yo hoy voy a generar 100 kilovatios hora, 100 kilovatios hora, y no los genera, se los tiene que comprar a alguien. Y ese alguien se los vende al precio que a él se le dé la gana. Entonces es una cosa muy, muy dura. Y si usted genera más de la energía, usted tiene que ver quién se va a consumir esa energía. Entonces, transar en generación distribuida es complejo. Y aquí ustedes ya tienen que utilizar esos algoritmos de estadística y tienen que hacer pues un monitoreo y un muestreo a diario. Generalmente estos sistemas acá tienen un sensor de irradianza en los 4 puntas para poder determinar cuál es la generación que yo voy a tener y predecirla. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Muy bien. Bueno, ahora hablemos de ese impuesto al sol. Entonces, ¿en qué quedamos nosotros acá? Quedamos en que lo que yo mande para la red y luego lo consuma, me lo pagan al kilovatio hora en el mercado, ¿cierto? Resulta que uno de los incentivos tributarios en España para instalar solar era, vea, el kilovatio hora que usted inyecte a la red, se lo vamos a pagar a 1.25 o 5, no recuerdo, a 1.5 veces el kilovatio hora que usted consuma. Entonces, pues esto cambia muchísimo. O sea, miren el proyecto acá y que yo genere esto y que esto lo multiplique por 1,5. Esto se vuelve muy rentable, ¿cierto? O sea, ese es uno de los incentivos tributarios que pusieron allá. Acá, pues está este de la renta. Allá era aumentar el costo de la energía. ¿Qué dice por acá? Allá era transar de esa forma. Pues bueno, ¿qué hizo la gente en España? Resulta que allá lo que hicieron fue poner unos sistemas de almacenamiento de energía en baterías, y cogían la energía, la pasaban por el sistema y la devolvían.
de manera que no estaban generando, sino que la energía la pasaban derecho. ¿Y cómo se dieron cuenta en España de que estaban haciendo esto? Porque resulta que se dieron cuenta que habían hogares que estaban generando energía solar de noche. Entonces, por ese fue uno de los motivos de poner impuesto al sol. Uno de tantos. Otro de los motivos es un fenómeno que se llama la curva del pato. Ya te Entonces, voy a... pero entonces, ¿el impuesto al sol en qué consiste? ¿Cómo, bajo qué cobran? ¿Cobran por meter energía a la red? ¿Cómo lo cobran? Generalmente todo el cobro de las cosas se hace ¿cómo se llama? En la compra del producto. Entonces, si un panel costaba 1.000.000, con el impuesto al sol, ya quedaba en 1.200.000. Y si eso aumenta el costo de todas las cosas relacionadas con solar, entonces ahí le meten el impuesto al sol. ¿Sí es claro? Sí, pero muy desacertada la decisión. ¿Muy qué? Muy desacertada la decisión porque es un freno a un país que tiene una dependencia energética muy fuerte de otros medios, que no tiene independencia energética. Sí, pero ya le voy a contar el otro fenómeno. O sea, uno de los fenómenos fue ese, pero hay otro, conocido como la curva del pato. Curva del pato. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esta famosa curva del pato? Resulta que generalmente el consumo energético, voy a copiarme esto, me lo llevo a la llama. Resulta que el consumo energético empezaba, o el consumo energético típico de un lugar es como el de la línea negra de acá arriba. Esta línea negra de acá arriba. Esto. Ese es el consumo energético de un lugar. Y resulta que este consumo energético, pues es la tendencia, ¿cierto? O sea, toda esta era la tendencia normal. Pero resulta que empezaron a incentivar paneles solares. Y ya saben ustedes que los paneles solares producen energía de día. Entonces, energía de día. Pero luego más paneles, más paneles, más paneles, más paneles. Entonces el consumo de energía, esta gráfica es de consumo de energía, se veía un hueco grandote de energía. Y resulta que la central térmica de España, que soportaba, bueno, las centrales térmicas que soportan el sistema interconectado nacional, no tienen una respuesta tan rápida al cambio de energía. Entonces, antes usted decía, bueno, esta curva de acá arriba, o sea, esta demanda yo la voy a programar. Entonces yo decía, a esta hora tengo que empezar a prender mis centrales térmicas, ¿cierto? Entonces ponerle un poquito más de carbón, un poquito más de carbón, y yo sabía a qué horas tenía que ponerle carbón para que justo a esta hora me esté entregando esa potencia. Pero resulta que empezaron a poner solar, y entonces como la energía la entregaba, la energía eléctrica venía de los paneles solares, entonces ellos empezaron a tener que programar la generación térmica hacia abajo, ¿cierto? O sea, voy a generar menos, voy a generar menos, voy a generar menos. Pero resulta que las centrales térmicas funcionan a base de vapor y tienen unas calderas o tienen que calentar agua, ¿cierto? ¿Cierto, profe? Tienen que calentar agua. Entonces ese vapor de agua mueve las turbinas. Y entonces programar una central térmica para cambiar el set point de un punto a otro puede tardar de 2 a 3 horas. O sea, entonces yo en este momento decido cambiar la generación, pero eso se demora unas 3 horas en ingresar. Entonces ellos decían, voy a cambiar aquí generación, pero resulta que acá ya había un exceso de generación corsolar y la planta, la inercia de la misma planta no era capaz de responder a esta velocidad. Entonces, como la planta no podía responder a esta velocidad, empezó a apagar el país y empezó a sacar centrales térmicas y a generar apagones. Entonces, por eso, los sistemas de energía renovables generan una inestabilidad e incertidumbre en el sistema interconectado nacional y son limitados. La norma en Colombia dice, usted solamente puede poner máximo el 50% de la capacidad del transformador que tenga.
máximo el 50%. Y esto lo aprobaron hace apenas 6 meses. Antes era el 15%. ¿Y esto por qué? Para protegerse de este fenómeno de acá. Entonces, ¿qué hizo el país? El país, Colombia, pues ya pasó del 15 al 50 porque ya empezaron a meter más AGC, a estudiar más cómo manejar esa incertidumbre. Entonces, cuando uno pone un sistema solar de estos, tiene que decir, vea, yo estoy conectado en tal lugar, pues uno habla un poquito de la irradianza, pero solamente con darle las coordenadas, el operador de red ya sabe cuál es lo que yo voy a generar. Ellos tienen algoritmos. Entonces, este impuesto al sol fue necesario para evitar el apagón del país. Incluso por este fenómeno de generar energía en momentos que no es deseado, se empieza a pensar por el cobro por horas. Habían unos momentos en las que en Europa le decían a las personas, yo le pago por consumir energía. O sea, imagínense hasta dónde llegó esto. Le pago por consumir energía. Porque si no les pagaban, se apagaba el país. O sea, si esa energía no se consumía, las protecciones eléctricas activaban protecciones y se apagaba el país. ¿Sí me entienden ese fenómeno? Sí, claro, muy bien. Y entonces se ve la necesidad de ese concepto que ahora aparece del Internet de las cosas. Y uno dice, pues pucha, ¿hay una lavadora para qué una lavadora para qué con Wi-Fi? ¿O una nevera para qué con Wi-Fi? Pues sencillo, uno la programa o las neveras pues ya vendrán con un algoritmo de consumo de energía y uno le dice, vea, procure mantener la temperatura en tal punto y usted se va a enfriar en las noches, que es donde hay menor consumo energético. Y entonces usted tiene la lavadora y la deja ahí y la pone a funcionar cuando sea más barato el kilovatio hora. Entonces, con todo este concepto del Internet de las cosas, nosotros vamos a poder tener un consumo más equilibrado para mantener estable todo el sistema interconectado nacional. ¿Alguna duda? Santi, ven, te pregunto, ¿qué pasa? Pues esta curva del pato perfecta, pero ven, de eso no se mejoraría también con sistemas de almacenamiento. Porque claro, Sí, como el pico de demanda está en la noche, entonces claro. que todo este sistema almacenara para gastar en la noche estabilizaría perfectamente. ¿Qué pasó ahí? Eso se está normatizando. De hecho, o sea, yo pienso, eso es un comentario personal mío, ¿cierto? O sea, habrá que leer un poco más. Yo creo que el negocio de montar paneles solares se acaba en 4 años. Y dentro de 4 años, el negocio va a ser instalar sistemas de almacenamiento de energía. Porque en unos 4 o 5 años, el cobro de la factura de energía ya va a ser horario. No va a ser por día, sino horario. Entonces, claro, lo que usted me menciona, eso es importantísimo. Un sistema de respaldo de almacenamiento de energía en baterías, esa es la solución. Eso fue lo que le dio estabilidad al sistema australiano. O sea, en Australia tenían un problema, que la generación la tenían en el norte y el consumo la tenían en el sur, y había una línea de transmisión que se saturaba. Y en esa línea de transmisión lo que hicieron fue poner un sistema de almacenamiento de energía en baterías, y es una historia curiosa porque lo mandaron a licitación pública. Y entonces sale este sujeto, Elon Musk, todo imponente como siempre, y dice, vea, yo me comprometo a instalarles ese sistema en 3 meses y les cuesta tanto. Y si yo en 3 meses no tengo instalado eso, se lo instalo gratis, o sea, queda instalado gratis. Y entonces, pues, la gente de Australia, por el tiempo y por esa propuesta como tan loca, dijo, sí, sí, sí. Y ese sujeto recuperó la inversión como en un año por toda la estabilidad que le generó al país. Entonces sí, profe, esta curva del pato se soluciona con almacenamiento de energía en baterías. Ese comentario que haces de el futuro de la solar no es solamente tuyo. Imagínate que el año pasado tuvimos invitado también a estos mismos espacios a un ingeniero que trabaja con estos sistemas, pero en Canadá. Nos decía que el mercado canadiense casi que está saturado también del montaje del panel solar como estrategia de rentabilidad. Ellos buscan expandirse rápidamente por el mundo y cuenta lo mismo, que prácticamente el que iba a entrar al negocio de solar en Canadá ya entró.
Y el que está entrando en Sí. estos momentos está entrando tarde. En Colombia estamos en la ola de crecimiento. Yo soy un poquito más pesimista. Yo digo que en Colombia ya el mercado ya está saturado. O sea, en este momento hay muchísimas empresas y competencia de solar que ya están dedicadas a esto. Yo le pongo por ahí máximo unos 10 años y ya todos los techos están llenos de paneles. Bueno, genial. Eso Pues que significa eso que también es un plan del gobierno. O sea, uno se da cuenta, uno empieza a entender que con el tiempo, pues cuando yo era estudiante y cuando yo estaba en pregrado, yo decía, oiga, que el Estado intervenga en la vida de uno. No, pero entonces uno ya va entendiendo poco a poco que todo lo que nos ocurre alrededor tiene que ver con política pública. Y entonces desde que Colombia tomó la determinación de energías renovables, se vuelve política pública, entra en el libre mercado pues de la mano invisible con empresas y pues uno ya le ve cara. O sea, todo esto tiene que ver mucho con la voluntad política de los gobernantes. completamente de acuerdo. Imagínate que en Colombia es un país donde todavía falta que crezca más la otra cara de un país que no solo el Estado, sino también la industria, que crezca el poder de de los que pueden generar transformación, que es la misma sociedad, pero a partir de el poder adquisitivo, a partir de la capacidad de inversión. Acá las grandes inversiones sí, vienen ligadas a la política pública. Bueno, y por acá pues les voy a mostrar el proceso de instalación. Esta fue con donde el profe Álvaro, yo creo que ustedes lo conocen, por ahí está, estábamos en el techo. Muchachos, montar esto, ustedes se sorprenden de lo sencillo que es. Eso es conectar las estructuras. Entonces, miren, por aquí les voy a mostrar esto. Entonces, estos son unos rieles. Y en esos rieles vienen estos dispositivos. Y ustedes simplemente sujetan el riel acá y apretan el panel. Y entonces este de aquí, el que está en la mitad, se llama midclamp. Y el que está por acá en el extremo se llama endclamp. Y todo eso está diseñado para los diferentes tipos de estructuras. Entonces este es un techo que tiene vigas. Entonces nosotros perforamos la viga y esto es muy flexible. O sea, esto es muy, muy sencillo de instalar, de montar el panel. Bueno, aquí está el microinversor. Entonces, este microinversor es un microinversor de 4 canales. 1, 2, 3, 4. 4 paneles. Y por acá tiene la salida C. Entonces, esa salida C, ustedes la pueden conectar, muchachos, literal, al toma. Nosotros no lo conectamos al toma porque la norma eléctrica no lo permite. Sin embargo, pues en uno de los laboratorios estamos pensando llevar eso y conectarlo directamente al toma para que ustedes observen cómo eso funciona. El microinversor, con su electrónica de potencia interna, él organiza todo. Muy bien. Veamos más foticos. Espérenme, yo veo, por ahí va quedando el medio del sistema. Veamos una donde ya se vea todo instalado. En esa no se ve instalado. Bueno, aquí están los rieles. Miren cómo, o sea, si uno tiene una cadena de muchos paneles, entonces coge dos rieles y los une con este soporte. Y este soporte le da toda la rigidez mecánica para él. Soporta vientos de 70 metros por segundo. O sea, eso es una cosa impresionante. Eso es un tornado grado 4, la norma lo que dice. Este es el microinversor. Siempre les recomiendo que tomen fotos y que tengan presentes estos números. Esta es la vista de un panel por debajo. Estos son, aquí es donde ya se unen todos los electrones de las celdas solares y esto es lo que se conecta directamente al microinversor. Y por acá ya está, miren los endclamp, y ahí ya está el sistema montado. Bueno, veamos que tenía antecedentes, impuesto al sol. Eso es todo lo que tenía preparado.
para ustedes. Suficiente y súper bien, Santiago, muchísimas gracias. Muy bacán. Voy a ver, ya dejé de compartir pantalla. Sí, Bueno, muchachos, no sé qué dudas tengan en estos 8 minutos que quedan. a ver, escuchemos, hagamos ronda de preguntas. Ah, Hagamos ronda de preguntas o de comentarios o de felicitaciones, de agradecimientos. Muchachos, hagan lo suyo. Santiago, no, pues yo más que dudas quería agradecerte. Yo en realidad pues trabajo en una empresa aquí en el Oriente Antioqueño donde tenemos actualmente pues la idea de montar un sistema fotovoltaico que abastezca pues la operación de la organización. Entonces ver pues como que hay como estas exenciones tributarias y que el retorno de la inversión, ese ROI se hace más eficiente mediante pues estas excepciones, de cierta forma incentiva para lograr como llevar a cabo ese proyecto aquí, y más viendo pues con el mapita del Atlas del IDEAM cómo está distribuida esa potencia fotovoltaica, pues también le da como mayor, ¿cómo se diría? Como mayor credibilidad al proyecto al ver que de cierta forma la radiación aquí en el Oriente es de cierta forma más elevada que en el promedio. ay, se me olvidó mostrarles esto. Ya que menciona eso, pero síganme contando. Pues System. A mí, por ejemplo, en lo personal, me parece muy chévere, porque desde antes que se hablara de las empresas, estuve pensando en la rentabilidad que podía tener una empresa montando uno de esos sistemas. Y no, pues en general, muchas gracias. Bueno, no, con mucho gusto, muchachos. Por aquí tengo, este es lo que nos muestra la radiación del microinversor y de la potencia. Entonces miren la potencia en el día. Y acá les voy a mostrar cómo ha sido, por ejemplo, este mes. Y acá, no, perdón, cómo ha sido este mes. Entonces miren cómo viene un mes. Hay unos días, este día es el día que más ha generado. Ahorita lo vemos. Y hay otros que no generan nada. Pero en general vamos a ver que mensualmente el promedio se cumple. Miren, 2.14. Este profe tiene montado un sistema de 4 paneles de 445 vatios y él debería estar generando 208,11 kilovatios hora mes. Entonces, miren que acá estuvimos en 214. Y en el 2021, miren los datos. Entonces, 199. Nos faltaron 8 kilovatios hora, nos faltaron un poquito menos, pero ustedes vieron pues que estos meses son fríos. Miren que acá están 198 y este fue el mes en que lo conectamos a mitad de mes. Entonces miren que ese estimado del kilovatio hora solar, de la hora solar pico, aplica. ¿Sí lo ven? sí, perfecto, perfecto. Voy a mostrarles el otro proyecto. En este proyecto son cosas que ustedes deben tener en cuenta. Resulta que la señora, cuando nosotros fuimos, a ver si aquí se ve la foto, aquí no había un arbolito. Miren que aquí se ve totalmente despejado, ¿sí ven? Resulta que no había ningún árbol. Y ellos tienen un árbol y son muy amantes de la naturaleza. De hecho, ellos no les importaba el costo, sino que querían generar energía eléctrica con paneles solares. Y montaron un sistema de paneles solares y yo les dije, pero ahí van a haber sombras. Y miren que los 3 paneles están generando, pero el árbol fue creciendo y no lo podaron porque quieren mucho el arbolito y ese panel se les va a quemar. Y ya el resto de día está bien. Por aquí tengo la simulación, espérenme, yo veo y tengo la simulación a mano de las sombras. Eso de las sombras es muy, de mucho cuidado, porque uno dice, no, pues el sol sale siempre por el oriente, ni sé qué, pero miren este video que les abro por acá. Eso es un análisis de sombras que hicimos con un software.
Entonces miren que es a la misma hora, solamente estamos cambiando el mes. Es a la misma hora, como a las 10 de la mañana. En algunos meses sale sombra por acá, se quita, y en otros meses sale sombra por acá. Pero no quedó este de acá, entonces voy a descargarlo y lo abro. Por acá está la sombra del otro. ¿Sí lo ven? Entonces este arbolito estaba muy chiquito. Cuando nosotros hicimos el montaje, nosotros le dijimos, tienen que tener cuidado con podar ese árbol o no dejarlo crecer. Ellos nos dijeron, no, eso no hay problema, eso no genera sombras. Bueno, y ya ahorita creció y nosotros nos dimos cuenta de eso por el estudio de acá. De todas formas, les voy a mostrar otra vez la estadística del lugar. Entonces, esto es de Cudata, módulo, inverter data. Muy. No, acá no es. Equistory. Me perdí. Allá, Powering Day. Miren la energía. Entonces, la energía en un mes es sumamente variable, sumamente variable. Pero en el mes, vamos a ver que en el 2021 también se mantienen las referencias. Y al parecer aquí empezó a crecer el arbolito. Bueno, muchachos, eso era lo que tenía preparado. ¿Hay alguna otra duda? ¿Comentario, sugerencia? Ellos funcionan muy bien cuando les preguntas, ¿qué nombre de toda la lista a vos te llama la atención? ¿Qué? A ellos les gusta cuando uno les pregunta. Entonces, desde la lista de participantes, ¿qué nombre te llama la atención que quieres que hablen? Que hablen en este momento. Por aquí veo Sebastián Arbeláez. Sebas, ¿qué nos contás, hombre? Hablando. Hola. Profe, pues nada, de hecho es muy interesante pues este sistema fotovoltaico porque pues es como una manera de contribuir al ambiente y pues es una manera de innovar y dejar pues como los métodos antiguos que teníamos. Santiago, yo me aguanto una pregunta que le hago a la gente que trabaja en fotovoltaica. Y es porque hace unos años nos decían que la energía invertida, la energía requerida para construir el panel fotovoltaico, en esa época no alcanzaba a generarle el panel durante toda su vida útil. ¿Cómo estamos en ese balance entre la energía para hacer el panel de silicio, para la construcción del componente eléctrico, para los componentes metálicos que también son muy demandantes en energía versus la energía que él genera en su vida útil? ¿Qué sabes de ese dato? Bueno, respecto al costo de la generación de los elementos del panel, ese tema no lo manejo muy bien. Pero antes se decía, o sea, pero creo que me desenfoco de la pregunta. O sea, la pregunta como tal del costo del panel, de la vida útil del panel y de la energía que se gasta en construir el panel, transportarlo y todo, respecto a lo que genera, desconozco datos. Económicamente, pues es viable, ¿cierto? Que energéticamente sea viable, ya eso obedece más a la mano económica. Recuerdo que un profe en una charla me decía, ¿cómo es posible energéticamente que sea más barato, o sea, que económicamente sea más barato mandar por un container de tomates a Holanda que producir los tomates acá y sembrarlos acá? Y él decía, y sale más barato traer los tomates de Holanda. Y él decía, pero yo soy ingeniero mecánico, yo no me explico cómo energéticamente eso puede ser más barato, decía él. Y efectivamente, de ninguna forma veo que sea más barato generar tomate allá y traerlo hasta acá. Pues si tenemos el campo, ¿cierto? Entonces, No, respecto a la pregunta... No, ahí la respuesta en cuanto a los insumos agropecuarios, sí es claro. Allá se cultiva con mayor tecnología, desde la tecnología, el cultivo intensivo, la dosificación adecuada de agua, sí hace que en poco terreno
sea mucho más productivo y más barato hacerlo. Ahora, acá el asunto que se discutía hace unos años, por eso te digo que muy bacano, necesito actualizar esas cifras. Ponle unos 10, 20 años, se decía que la energía total necesaria para hacer un panel era mayor que la energía total que genera ese panel en su vida útil. O sea, que el panel solar era un despropósito energético en ese momento. Ahora eso ha mejorado muchísimo, la eficiencia de los paneles está brutal, eso está bacanísimo. Sería muy, muy sabroso si algún día, pues, cuando esté desparchado, buscar en la literatura, a ver si alguien ha hecho la curva para ver en qué año fuimos capaces de rebasar ese punto donde nuestros paneles ya generan más energía que la energía consumida para fabricarlos. Ah, sí, pero no tengo el dato, no tengo el dato. Por eso te lo preguntaba, porque muy frecuentemente a todos los que trabajan con solar les lanzaban esa bola curva. Sí, la cosa es que yo tengo o sea, como un vago recuerdo, no tengo la certeza, pero hace 10 años la eficiencia de los paneles máxima era de la mitad, creo. Entonces, quizás si ya superamos el doble de la eficiencia de esa época acá, ya se pasó esa barrera. Pero eso sí es una discusión muy grande. O sea, en cierta forma, uno dice pues yo leía también eso, decía que lo de energía renovable, pajazo mental, perdón por la expresión, lo decían así, pues que tiene un sentido muy bacano porque descarboniza la ciudad como tal. O sea, el hecho de que uno ya no tenga que poner una central térmica que genera un humo que contamina localizadamente, sino que los paneles generan y la contaminación se generó por allá lejos mientras se producía. Pero sí, sería bacano tener ese dato, profe. No lo Bueno, tengo. de hecho es que cuando hablamos de energía, a los estudiantes siempre me gusta sensibilizarlos que los proyectos son proyectos financieros. Ese corazón ambiental, lastimosamente, a veces hasta se utiliza como enganche para una venta. Entonces hay que ver las cosas es fríamente desde la triste realidad de la condición humana y desde una cosa que no engaña, que es el número de energía. Esa no nos engaña. Necesitas más energía para algo, que la energía que obtienes de él, pues el balance fue deficitario. Acá estamos en un sistema muy bacano y la invitación es a los pelados, muchachos. Hay madurez en la escuela. Muchachos, hay personas como Santiago que tienen un camino muy recorrido y que puede apoyar todas esas locuras que ustedes tienen en la cabeza y trabajar conjuntamente. También, Santi, para que los invites al semillero en el que estabas. Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando en un semillero. Esta charla la repetiré luego, entonces será pues muy similar. Si tienen más preguntas pueden ir ese día. El semillero suele ser los jueves a las 12:30. De hecho, tengo que pedirle al profe la hora para mañana y pues ya le mando, profe, a usted la invitación. Perfecto, yo se lo reenvío. Muchachos, no abusamos más de tu tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias, Santiago. Este rato bacanísimo. Yo aprendí un montón. Acá hemos tenido varios invitados que nos han hablado de solar, pero el punto de vista tuyo, que casi que nos mostraste el negocio desde la entraña que es la factura, fue muy bacano. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.